buenos días, tardes o noches a todos aquellos que nos estáis viendo. Tengo el enorme placer de tener hoy conmigo a Albert Reverter. Él es maestro de infantil y de primaria, con más de 24 años de experiencia a su espalda. Y aparte, como él bien indica, divulgador a ratos en la educación guiada, no basada, aunque luego aquí podamos entrar en debate, por la investigación. Albert, muy buenos días y darte, vamos, gracias, no me hace una ilusión tremenda tenerte aquí y estrenar mi primera entrevista, que espero que haya muchas más, aquí en este modesto canal de YouTube, que bueno, con el que intento también, al igual que tú, ir compartiendo cosas que, bueno, que puedan servirle a la gente, maestros, alumnos, familia, etc. Buenos días y ¿cómo estás? Pues muy bien, es un honor enorme poder estar contigo. Además, voy a decir lo que hay detrás. Llevamos ya rato hablando antes de haber empezado Eso es cierto. a grabar. Ya estamos calentitos, ¿verdad? y ha sido un enorme placer ya charlar contigo antes. Ahora también vamos a continuar en ello, pero también te digo, estoy mucho más cómodo en tu posición que en la mía, ¿eh? Te entiendo perfectamente. De hecho, es más fácil estar aquí porque te relajas, porque tú sueltas preguntas y ya luego tú eres que las recibes tú. Ahora a ver por dónde salgo por aquí, a ver lo que digo, a ver cómo se interpreta. Bueno, en cualquier caso... El palo luego va para mí, sí. No. Al final yo, con este tipo de, pues digamos, de entrevista, porque más que entrevista, Albert, al final es una charla entre un maestro experimentado y otro, o un proyecto que intenta aspirar a ser maestro en un futuro y que le encanta intercambiar opiniones, pensamientos con otros docentes ya activos que a mí personalmente pues me pueden ayudar en el caso de cuando llegue a enfrentarme a un aula con un mogollón de niñas y de niñas. Pues bueno, tener más herramientas para poder hacer mi práctica docente pues de la mejor manera posible. Ese es el espíritu. Así que dicho esto, que lo he soltado un poco a posta, que me lo he preparado, para hacerte la primera pregunta y dificilísima, porque hay preguntas evidentemente que son complejas, pero quería decirte lo siguiente: ¿qué es para Albert Reverter ser un buen profesor o profesora? Aquí te dejo el primer melón. Empiezas fuerte ya. Sí. Mira, podemos dar muchas recetas y cada uno diría sus ingredientes, ¿verdad? El profesor que tiene que innovarse y regenerarse siempre, que tiene que adaptarse al grupo y al contexto que le va saliendo cada año, ese es un buen profesor. El que está al tanto de las investigaciones o de lo que nos dicen también las evidencias y lleva unas gafas escépticicas para lanzar esa mirada a todas las propuestas, porque imagínate la de propuestas que nos llegan a llegar, para la redundancia, al claustro, ¿no? y en el centro cada año. Entonces tiene que ser crítico. Todo eso es, sin duda, para mí, ingredientes fundamentales. Pero lo quiero resumir en dos. Uno, el respeto por los alumnos. Un buen profesor respeta a sus alumnos. Ese respeto tiene que venir desde la empatía, por un lado, el saberlos escuchar, el saberlos entender, y el respeto hacia ellos también es el poderles transmitir de la manera más eficaz todos aquellos contenidos y habilidades y estrategias y que queramos que aprendan. Por tanto, trabajar para ser lo más eficaces en eso y ayudarles a conseguir ese aprendizaje. Y luego, si quieres un buen profesor, creo que todos tenemos el recuerdo de algún profesor o profesora que nos marcó en nuestra infancia. Eso era un buen profesor. Ese que nos hizo amar las matemáticas, o la literatura, o la física, o la química, o la lengua, lo que fuera. Ese era un buen profesor. Uno solo aspira, en la medida de lo posible, a poder ser ese profesor para alguno de los alumnos que pasan por sus manos a lo largo de los años. Sí, coincido contigo sobre todo en la palabra respeto. Para mí es que es la piedra angular
pero al final no solo en cualquier profesión, como también hablábamos antes, ¿no? Como sabes que yo he estado en diferentes sitios laborales, ¿no? Y es cierto que el respeto, para mí es la clave para empezar a construir el todo, partiendo de la nada, ¿no? Las relaciones, si tú quieres enseñar algo, quieres compartir, quieres transmitir, ¿no? Es fundamental, realmente, ¿no? Y luego el hecho de, claro, hay que algo que a todos nos une en común, que quién no se acuerda, ¿no? De ese profesor, de esa profesora, ¿no? Que en base al área o la disciplina que se encargara de impartir, que te tocó, que dices, joder, ¿cómo me acuerdo, no? O don Manuel, ¿no? O doña Rosario, ¿te acuerdas? Y hablamos, en nuestro caso, que nosotros ya gastamos, bueno, que tenemos buena pinta, lo gastamos ya unos cuantos añitos, ¿no? Que yo sea estudiante, pero somos jóvenes. Totalmente. Y recuerdo que, claro, antiguamente, pues eso, bueno, antiguamente, hablamos de 30, 40 años aproximadamente, ¿no? Digamos que se estilaba un poquito más la instrucción directa, ¿no? Que se habla un poco de, bueno, de la enseñanza de instrucción directa. Pero claro, era una instrucción directa que no es la entendida de que todo el mundo, que ya estoy un poquito, abordaré un poquito eso más adelante, pero que no es la conocida de que solamente habla el profesor, ¿no? Y todo el mundo escucha de manera pasiva, no. Hay que entender bien lo que es la instrucción directa, pero no me voy a enrollar más porque aquí el protagonista eres tú. Y vamos a por la siguiente cuestión, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hablando de, en mi caso, la universidad. ¿Cómo fue el paso por la universidad de Albert Reverter? No muy brillante, no me voy a engañar, no muy brillante. Era otra época. En mi vida, digo en mi vida, también para la sociedad, pero eso no explico nada, ¿no? Tenía mis 18 años y mis cosillas en aquel entonces, bueno, lo recuerdo grato, pero sí que es verdad que lo que más recuerdo de la universidad fue la profesora de sociología. Teníamos esa asignatura y nos dio todas unas clases magistrales en el sentido literal del término, que son quizás las que me he llevado más, pero porque hablaban mucho de la condición humana y de cómo éramos los seres humanos, ¿no? En sociedad, y había aspectos de antropología y tal que me resultaron fascinantes. Fíjate luego que la didáctica general y tal era lo más tocho y lo más aburrido del mundo, al menos con la profesora que tuvimos la suerte, entre comillas, de sufrir durante aquella formación. Pero, ¿qué es la verdad? La verdad es que no me sentí maestro hasta estar dentro del aula la primera vez que trabajé. Esa es la verdad. El título y todo eso pues está muy bien, pero me construí como un maestro en el aula. Así lo creo. Yo creo que al final, en líneas generales, esto es como hablábamos, ¿no? De pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Yo en mi caso, y que sea una entrevista, también una charla, como decíamos, entre maestro experimentado y yo, alumno reciente ahora mismo, ¿no? En mi tercer año de carrera. Sí es cierto que en ocasiones, y puedo estar equivocado, ¿no? Pero a colaboración de lo que comentas, que me parece muy interesante, no me siento hasta que no estoy ahí, ¿no? Al final, nosotros este pasado cuatrimestre, pues tuvimos nuestras primeras prácticas, ¿no? Y realmente ha sido ahí, en esos 2 meses y poco nada más, que no son tantos, donde más conclusiones, donde más hemos visto. No quiero decir que de primeras vaya, ala, y que te metan, esto como hablábamos ahora fuera de línea, ¿no? Con el constructivo, que, ala, no sabes nada, ala, te suelto ahí, venga, descubre tú lo que haya. A ver, que puede que haya gente muy talentosa que digas, pues si salga bien, pero no es lo normal. Si queremos llegar a todo el mundo, tenemos que tener, como bien sabemos, unos conocimientos previos, unas experiencias previas, antes de exponernos a eso. Pero sí, digo que a veces vemos una parte teórica y yo digo, y luego pues también meter o tener la posibilidad de hacer esa práctica de o ver a otros, no tienes que estar todo el día, aunque sea 1 hora al día, 2 horas, de ver a otros profesores, profesoras, maestros, maestras. Esa es buena. Verlos trabajar, porque es que hay realmente donde, aunque estés de observador, al principio es cuando dices, a ver, no, esto no he estudiado, pero oye, esto aquí, no, esto que hice del plan de acción tutorial de todo tan, pues aquí a lo mejor no, esto no es tan fácil llevarlo a cabo, ¿no? Y es lo que te permite esa mirada apreciativa, crítica, constructiva, para realmente decir, oye, y también esto es importante, Albert, no sé si coincidirás conmigo, que mucha gente también a veces se mete en la carrera
porque lo ves de fuera, qué bonito, pero cuando luego está en un aula, pues, escúchame, que ser responsable de 20, 25, 30 criaturillas no es poca cosa. Coincido plenamente, y es difícil que la teoría esté a la altura de la práctica, digo a la altura en realidad, ¿no? La realidad de la práctica es muy compleja, mucho más compleja, y las teorías pues son acercamientos para intentar explicar esa complejidad, pero al final siempre se quedan cortos, siempre hay algo sorprendente que te echa todas tus creencias por los suelos, esa es la verdad. Me preocupa que alguien no dude de sus propias creencias una vez se ha puesto la maquinaria en marcha y está haciendo práctica en el aula. Me preocuparía mucho que alguien que creyera lo que creyera acerca de la educación, una vez esté en el aula, no dude de algunas de las bases de aquello que creía antes de entrar en ella. Coincido totalmente, y aparte creo que también la propia profesión lleva inherente esa formación continua e inacabable. O sea, si tú das por hecho que ya soy aquí el number one, yo ya esto lo domino, claro, eso es que, vamos, o al menos bajo mi modesto punto de vista, ¿no? Creo que puede ser un error y que también muchas veces nos puede llevar a una zona de confort entendida. Ojo, que no todas las zonas de confort son malas, ¿no? Sino, me refiero a la hora de tu práctica docente, si te acomodas en un nicho determinado, sí, que lo controlas muy bien, ¿no? Pero, oye, hay muchos otros más, ¿no? Que a lo mejor sería interesante, ¿no? El saber formarse, no conocer, y bueno, y al final que te sirva a ti para mejorar, ¿no? Como profesor, y si puedes, pues también como persona, ¿no? Yo lo veo como una escalada a una montaña donde no ves la cima, porque en sí la cima no existe, y donde lo único interesante o lo único que tienes que evaluar es si cada año estás un poquito más arriba. Tienes que mirar abajo y decir, he subido, pues ya está, ya he mejorado. Arriba no vas a llegar nunca, a la perfección no vas a llegar en ningún orden de la vida, en educación tampoco, ¿vale? Entonces, escalar y escalar hasta que te jubiles. Y una vez jubilado, sigue escalando, porque aún queda trecho para subir sin duda. Totalmente. Como lo vivo, yo al menos vivo en la profesión así. Yo ahí, como diría siempre con la gente, hasta el día de hoy coincido contigo, ¿sabes? Aún mañana... Mañana ya veremos, ¿no? Ya veremos, ¿no? Pero no, si llevo tiempo, y además también un poco, o digamos, tengo que decir, ¿no? Que también un poco forma parte de mi filosofía de vida, ¿no? El hecho de querer ser un poquito mejor, el escalar, el también valorarnos a nosotros mismos esos pequeños pasos, no estar siempre con la vara fustigándonos de esto no va bien, o de generarte una expectativa muy elevada de querer buscar la perfección perfecta, porque eso nos puede llegar a veces a situaciones de estrés, de cierta ansiedad, de frustración, porque ves que no sale. No, ya la perfección no existe. Esto de todo que vemos que o te puedan publicar, que ves todo bonito, no. A ver, ellos te están mostrando una parte, o los que quieran compartir, una parte de esa realidad que sí existe, ¿no? Pero que no siempre es así, ¿no? Y a veces es más sencillo mostrar lo bueno, digamos, que lo menos bueno, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vale, esta preguntilla también, bueno, como creo que casi todas las que he elaborado tienen su complejidad, pero bueno, un poco metiéndonos como hemos hablado anteriormente, en la red Twitter, ¿no? Y un poco lo que se estila en ese universo virtual. ¿Qué opinión tienes tú y te lo pregunto porque ambos hemos estudiado, corrígeme si me equivoco, en la EGB, ¿no? La Educación General Básica. Sí, así fue. ¿Y qué diferencia crees que, o qué diferencia ha habido, sobre todo para matizar, ¿no? En cuanto al perfil del alumnado, por un lado, y por otro lado, también del profesorado o de los maestros, ¿no? En cuanto, en estos 30, 40 años, es complicado también echar la vista atrás y hacer un juicio cuando eres más pequeñito, y yo entiendo también eso, por eso bien quiero matizarlo, a cuando ya eres más adulto y tienes una serie de formación, pero bueno, haciendo un poco este ejercicio de reflexión y de retrofeedback hacia atrás, ¿qué diferencias o similitudes, bajo tu punto de vista, ves entre la EGB, ¿no? Y la educación primaria que tenemos en la actualidad? Me resulta muy difícil analizar en profundidad una cosa así, ¿no? Porque además estamos llenos de sesgos respecto a lo que era el pasado, ¿no? Nuestro pasado, además, siendo niños, es al menos en mi caso, pues es una época idealizada también en mi cabeza. Tuve una infancia afortunadamente feliz y por tanto
hasta las horas aburridas de clase, que sé que me aburría como una ostra en la escuela muchísimas veces, también la recuerdo con cariño, fíjate tú hasta dónde llega el efecto de nostalgia, ¿no? Fíjate, hemos cambiado como sociedad, eso es un hecho irrefutable, y por tanto la escuela también ha ido cambiando. Fíjate que hablabas de don, no sé qué nombre has dicho, me gusta porque mis maestros también eran don Alejandro, don Vicente. Sí, doña Rosario era don Manuel, don Julio, don Antonio, sí, nosotros éramos de don y doña, ¿no? Ese don se acabó, yo soy Albert para mis alumnos, hay mucha más cercanía. Había claramente el profesor, entonces era el amo y jefe del aula. No digo que ahora no seamos dueños del aula, por decirlo de alguna manera, pero está claro que se ha democratizado mucho más el funcionamiento en muchas dinámicas y en muchos ejercicios y actividades y tareas, lo cual a mí me parece fantástico. Pero en sí, al final, el secreto está en el aula, no en la masa, sino en el aula. Qué bueno. Lo que hacía don Alejandro, por poner un ejemplo, o uno de los culpables de que yo sea maestro a día de hoy, que fue una persona a la que admiré como alumno, o don Vicente, que fue otro al que admiré mucho, creo que son los dos maestros que más me han marcado y más me han hecho querer ser maestro ya desde pequeño, ¿verdad? La admiración que sentía por ellos, lo que te digo, eran grandes maestros comunicando su pasión por el enseñar. Creo que resumir, y cualquier profesor que hoy pueda transmitir esa pasión por su asignatura, si es especialista en una asignatura, o por su hacer diarios, es tutor y tiene que dar en primaria, por ejemplo, como nosotros, pues diversas asignaturas, al final creo que no se va a diferenciar tanto, porque el meollo y lo importante estaba ahí. Ese don Alejandro, quiero pensar que hoy existe en la figura de muchos otros profesores y maestros que intentan eso, transmitir ese cariño, esa pasión por lo que saben. Entonces, la diferencia a nivel de leyes y de todo, pues podemos estar... Sí, no, fíjate que ahí no quería, que eso ya es un melón que no quería abrir, ahí yo no quería entrar. La ley es otra teorización, sí, que en el aula se acaba diluyendo un poco, no porque vayamos contra la ley, ni mucho menos, sino lo que quiere decir que al final las dinámicas, el aprendizaje y la enseñanza, el proceso de aprendizaje y enseñanza, aunque hayan cambiado los materiales, aunque ahora vayamos evidentemente pues, con herramientas digitales que ni existían en nuestros 80, ¿verdad? Así es. Al final todo, por mucho que cambies el decorado y tal, todo se reduce a tu credibilidad y pasión como maestro respecto a tus alumnos. Si consigues esa credibilidad, ya lo tienes todo. En el año 30, en el año 80 y en el 2050. Creo. A mí me ha encantado. Y además, fíjate que esta pregunta, en cierto modo, vamos a llamarle que tenía un poco de trampa y te voy a argumentar por qué. Venga. Precisamente por el hecho de estar, o en ocasiones, no todo el mundo, ¿no? Pero a veces se ve determinados vertientes a estar siempre comparando pasado, presente, o qué pasará, ¿no? Y al final, y yo coincido contigo, y es cierto que entramos en un error en hacer comparativas, y también muchas veces porque son contextos diferentes. O sea, uno es un contexto que sí lo podemos analizar, podemos sacar sus pros y sus contras, pero como podemos hacer también del actual, con los avances que ha habido, pero al final la esencia, y ahí coincido y tengo que decirlo, y además que de corazón lo pienso, la esencia es la misma. Somos humanos, y al final el don Julio, aunque ahora se dice Julio, esa misma pasión lo tenga, o el que a lo mejor es menos apasionado. O sea, es decir, ese tipo de perfiles, ese tipo de situaciones, yo creo que van a existir siempre, o si hay un cambio será a lo largo de los siglos, o sea... Fíjate durante el confinamiento cómo lo sufrimos.
Yo no conozco a ningún compañero que recuerdo esos meses con alegría. Nos agobiamos de tal manera, teníamos que estar enchufados al ordenador todo el santo día, con los niños como pudiéramos. Aquí, no sé si en el resto de España cómo funcionó, pero aquí en Cataluña la orden era no avanzar contenidos, y todo fue un hacer por hacer que no llevaba realmente a ningún sitio, muy agobiante, sin la posibilidad de dar un feedback de calidad y adecuado. Perdías ese contacto humano que al final da sentido a nuestro oficio, ¿no? Solo con esos 4 meses creo que se desmontaron mucha parafernalia alrededor de lo digital, ¿no? y de lo modernillo en el sentido de computadoras y tal, porque faltaba lo básico, que es lo que hemos dicho ahora, y que no podías ofrecerlo por pantalla, aunque pusimos más horas que nunca. Claro, ahí tenéis que... Más ganas que nunca, y acabamos más frustrados que nunca. Es mi experiencia y la de muchísimos compañeros y compañeras con las que cada vez que sale este tema queremos olvidar esos 3-4 meses en nuestra vida laboral, pero ya. Sí, es cierto. Yo, aparte de por lo que veo por las propias redes, también tengo varios amistades, ¿no? Que son también profesores de primaria y maestros, mejor dicho, y sí me comentaban la dureza y el hecho de tener que dedicar más horas, el hecho de que te ha pillado de golpe, el verte un poco desamparado, a veces te faltan medios, luego la propia virtualidad, que no... Claro, la esencia de la enseñanza, creo yo, es... ¿Era donde ibas? Claro. Es una sensación terrible, es decir, no ir en busca de ningún objetivo real de aprendizaje. Vuelvo a decir, al menos aquí en Cataluña, esas fueron las órdenes y así se nos obligó a hacerlo. Yeah. Y por tanto, era todo un ir distraído. Fílmate, tenía que venir el profesor de educación física y mandar, porque tenía que mandarlo, estaba obligado, y tenía que hacer que los niños se grabaran a ellos mismos en el pasillo de su casa saltando, pues, yo qué sé, pues un obstáculo, ¿no? Se tenían que grabar y enviar el vídeo. Y ahí realmente, más allá de la parafernalia y de justificar que estábamos trabajando y que el niño tenía que hacer algo, no había un sentido didáctico realmente detrás, y fue muy frustrante, muy por lo que dices, porque es que además metimos más horas que nunca, con más reuniones que nunca y con resultados cero. Eso me imagino que yo no lo he vivido, pero vamos, suelo empatizar bastante, aunque no soy una persona sensible, que me gusta también ver la experiencia, intentar ponerme en el pellejo, no valga la redundancia, de lo que es el significado de la empatía, o al menos como yo lo entiendo. Y o luego también como entrenador puedo decir, oye, que hayas trabajado muchísimo en algo y que veas que luego a lo mejor los resultados no son, aunque no es una analogía muy similar, ¿no? Pero es sí la sensación, me refiero a la sensación, ¿no? De estar invirtiendo más horas, más implicación, más trabajo, y que digas, ostras, si es que vamos a la deriva, sí, un poco, venga, sí, claro. Sálvese quien pueda, ¿no? Diga un poco claro, ahí, pero Iván, tú como deportista, ¿no? Sí. Tú puedes entrenar muchas horas y perder el partido, pero si has entregado todo tu ser al entrenamiento, que iba dirigido a jugar ese partido. Y a un objetivo también, claro. Exacto. Sí. Claro que perder es frustrante, pero que el entrenamiento es eso que te llevas, ¿eh? Es decir, formar parte de ti, estás más fuerte, estás más veloz, estás más físicamente mejor preparado gracias a ese entrenamiento, aunque luego pierdas el partido. Lo que no tiene sentido es no entrenar con ningún objetivo o no entrenar ni siquiera siguiendo unas rutinas mínimamente saludables de entrenamiento. Es decir, que yo que sé, que estás levantando una cerveza con esta mano, con este movimiento, y haciendo 20, estás haciendo flexiones. Eso es muy frustrante, porque ya luego lo de menos ya es jugar el partido y ganarlo o perderlo. Lo que no hay es un entrenamiento adecuado ni eficaz, porque no había ningún objetivo real detrás más que cumplir y hacer ver, ¿no? Y eso es frustrante, fue muy frustrante, de verdad. Bueno, menos mal que por lo menos ya esa situación, acabó. Por favor, estamos ya dejando un poquito ya está. de lado, ya la sufrimos y bueno,
al final también creo que dentro de lo malo, ¿no? Y esta frase también, pues a veces hay gente que la puede compartir más o menos, ¿no? Pero cuando yo me refiero que de toda situación se puede sacar algo positivo, no es quitarle la parte negativa o menos agradable, ¿no? De ella, ¿no? Es decir, que dentro de toda esa situación, de toda esa complicación, también te permite, y en base también a la propia persona, a sus circunstancias personales, contextuales, pues extraer en mayor o menor medida aquellas cosas que digan, oye, me pueden servir para mejorar. Aquí no hemos dado cuenta que, o sea, se le ven las orejas, como tú me has indicado, se le ven las orejas al lobo de, oye, mirad, pues esto no es tanto como parecía, amigo, no sé yo. O sea, intentar dentro de esa situación dura, la verdad que fue frustrante y muy complicada, bueno, ya un poquito a capitar a posteriori, como se diría, ¿no? Por ver también, oye, qué hemos sacado de aquí, qué podemos mejorar, qué no hemos dado cuenta, ¿no? Y al final... Por eso sirvió para eso. Claro, sí, en sí. parte para también darnos cuenta de la necesidad y de la necesidad que hay de ese contacto directo y cómo hay que aprovecharlo cuando estamos en el aula, por supuesto. Claro que sí. Totalmente. Y bueno, sigamos y vamos a esta siguiente pregunta, va a tener un poco relacionada con el aprendizaje, de cómo aprendemos. Entonces, yo sé que en tu blog eres un divulgador que comparte información, bajo mi punto de vista, muy interesante y enriquecedora, y además, como tú muy bien indicas, basada, ¿no? Guiada en la evidencia científica. Ojo al dato, ese matiz importante, ¿eh? Que cada uno ya o cada una haga lo que quiera, pero yo ahí lo dejamos caer, ¿eh? Para que quien quiera hacer ese ejercicio de reflexión. Y veo que también en tu canal de YouTube, que también luego lo pondré en la descripción también para que el que quiera también te siga, porque bajo mi punto de vista también comparte información de mucho interés, y en este caso hablamos de la carga, ¿no? De la teoría de la carga cognitiva, perdón, que es muy interesante, y la quiero unir un poco porque sé que es un tema que controlas y que conoces y que sé que pones también en práctica, y la quiero hilar con cómo aprendemos, es decir, cómo aprenden, diría, la pregunta sería, ¿cómo aprenden tus alumnos? Entendiendo de que cada uno tiene sus diferentes niveles de desarrollo, de aprendizaje, pero digamos, dando algunas pistillas de cómo funciona nuestra mente. Bueno, hay un libro, tú sabes que es un libro imprescindible, que además ya se titula Cómo aprendemos, que es de Héctor Ruiz Martín, es, bueno, un divulgador excepcional de nuestro país, y además ese libro es de lectura obligatoria, eso es así. Resumiendo mucho, aprendemos conectando, ¿verdad? Conectando aquello que sabemos con lo que se nos ofrece de nuevo y haciendo esas conexiones. Cuantas más conexiones podamos hacer alrededor de aquellos conocimientos previos que tenemos, más profundo va a ser el significado que vayamos construyendo alrededor de ese concepto o de esa cuestión. Incluso la podemos utilizar en diferentes, luego aplicar en diferentes contextos y situaciones, ¿no? Por tanto, mi obsesión desde unos años hacia aquí es ir diseñando las unidades didácticas de manera que permitan, en la medida de lo posible, generar esas conexiones. ¿Y cómo las generamos? Primero, teniendo muy en cuenta que la memoria de trabajo, que es uno de los aspectos de la carga cognitiva, ¿verdad? Sí. Es muy limitada y se satura con facilidad. Y ahí tenemos una cuestión que se llama la ceguera del experto. La ceguera del experto es aquella que solo volviendo un poquito la vista atrás, con el ejemplo que te pondré, la tendremos muy clara. Fíjate, imagino que tienes carnet de conducir y te vas de una ciudad a otra sin más problemas. Te pones la música o escuchas la radio, muchas veces haces el trayecto sin haberte dado cuenta de que ibas conduciendo. Totalmente. ¿Vale? Eso es porque forma parte ya de una automatización dentro de ti, donde tus conexiones de todas las habilidades y estrategias que tenías que utilizar para conducir, las tienes tan asumidas que el cerebro las ha automatizado, que es a lo que quiere siempre tender el cerebro, a crear patrones y automatizaciones para trabajar lo menos posible, porque reflexionar, pensar, al cerebro se le da fatal y lo odia en especial, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, si te acuerdas la primera vez que cogiste el coche, aquella vez primera que fuiste con tu padre o con quien fuera, o con el profesor de autoescuela, y te subiste al coche y tenías que estar pendiente de los 3 pedales, la llave, el cinturón, los retrovisores, el asiento, póntelo bien, cuidado aquí, cuidado allá. Eso era una memoria de trabajo
absolutamente saturada porque tenía que tener muchos inputs al mismo tiempo para llegar a lo que decimos conducir, que era el objetivo final. Claro, somos adultos y pudimos asumir esa carga de trabajo, pero con mucho agobio. Yo creo que la mayoría que nos hemos puesto en el coche por primera vez, yo creo que todos nos hemos agobiado. Y se nos ha cargado el coche y hemos maldecido. Y te cae la gotita de sudor por aquí. Pero bueno, a pur de práctica, ¿verdad? Pues vas haciendo, y porque en el fondo hay un profesor de autoescuela al lado que pisa el freno cuando vas a chocar o rozarte o hay peligro real, ¿no? Entonces, eso era una memoria de trabajo sobresaturada en la persona de 18, 19, 20 años, ¿de acuerdo? Pongámonos en una clase de primaria. Y queramos, por ejemplo, trabajar la Revolución Francesa, por decir algo. Sí, un contenido. Concepto. ¿Y qué significa la Revolución Francesa para la sociedad de hoy en día? Porque sigue significando mucho. Porque los cambios que se establecieron ahí han marcado el devenir de los cientos de años que han venido después de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que presentar eso? Pues en pequeños pasos. Realmente tenemos que tomarnos con los niños, con los alumnos, ese aprendizaje, como hoy vamos a subir al coche y vamos a aprender a regular el asiento. Y es lo primero que tienes que hacer. Paso a paso. Al siguiente día vamos a regular los espejos retrovisores. Estoy poniendo evidentemente un ejemplo muy exagerado, pero hay que trocear en la medida de lo posible toda esa información nueva. No podemos darla toda de golpe, porque si no el alumno por general se satura. Entonces, si tienes en cuenta eso, empezar a dar las cositas de poco en poco, y eso nos lleva a una segunda cuestión, que esa es mucho más de debatir entre el claustro y entre profesores. Para mí, si me preguntas si tengo que terminar los 12 o 15 temas del libro de texto, y es un decir, o si tengo que profundizar en aquellos temas y cuestiones que creo básicas de cada uno de los temas, mi respuesta es clara. Lo segundo, sin duda, porque creo que uno de los errores que cometemos, y es el que he intentado paliar estos últimos años, es acabo el tema 3, donde tenía que dar el adjetivo, hemos trabajado el adjetivo, esas 2 o 3 semanas, lo que sea, el tiempo que sea, he terminado el tema 3 y como en el tema 4 lo que me toca trabajar ya es el verbo, el adjetivo no se vuelve a tocar en lo que queda de curso. Pues bien, creo que es un error. Es un error grande, y además es un error que no tiene en cuenta que necesitamos crear automatismos en el cerebro, y para eso tenemos que decirle al cerebro que eso que damos es importante. ¿Y cómo se lo damos? Teniendo que hacérselo evocar cada cierto tiempo. Por tanto, hay que recuperar todo lo que vamos dando, de vez en cuando hacer un parón en el curso y volver a recuperar información de cosas pasadas, para decirle al cerebro, ¿te acuerdas de eso? Y volverlo a sacar y volverlo a trabajar para que el cerebro diga, oiga, porque este señor insiste tanto en eso. Eso es porque debe ser importante, es una manera de engañar al cerebro. Y ahí, mediante la evocación, pues vamos, y esa práctica espaciada, vamos realmente haciendo que el niño vaya reflexionando y automatizando en la medida de lo posible esos conceptos, que es lo que nos interesa, que se queden en su memoria a largo plazo. Menudo rollo te he soltado. No, además es que, fíjate, y aparte que sabes que tengo el libro de Héctor, que aquí recomiendo al igual que tú, es sensacional. Aparte de Juan Fernández, Educar la Complejidad, que Juan también, desde aquí un saludillo, que Juan, que sepas que el siguiente voy a por ti, se nota la verdad, que va a ser más difícil. Y sí estoy de acuerdo, de hecho, y permíteme que comparte una experiencia en relación a lo que has comentado, que aparte de que está avalado o guiado por la evidencia, cuando yo empecé en mis inicios como entrenador de baloncesto, te voy a poner un ejemplo muy sencillo y creo que bastante ilustrativo. Enseñamos a hacer una entrada a canasta, una entrada sencillita. Claro, cuando tú pillas a un niño pequeñito que no tiene experiencia, no tiene habilidad, claro, dice, no, una entrada a canasta. Vamos a hacer entrada a canasta por la derecha. Vale, stop, amigo. Vamos a ver si el niño, la niña, sabe a votar. Primero la psicomotricidad que tiene, la coordinación, que es cierto que parece... No quiero entrar en estos debates nuevamente porque no, es que los niños de antes tenían más coordinación porque jugaban más en la calle. No tengo evidencia, eso no puedo hablar. Pueden ser percepciones, puede que haya en un sitio que sea cierto, en otro que no sea cierto. En definitiva, vamos al caso.
si queremos enseñar a hacer una entrada a canasta, hay que, lo que tú indicas muy bien, ¿no? Si sobrecargamos la memoria de trabajo metiendo de todos los pasos, el niño se va a frustrar. Si el objetivo es meter la canasta, acabóse. Primero, si no tiene coordinación, vamos a trabajar la coordinación con conos, con movimientos, desplazamientos laterales, saltitos, pliométricos. Luego el bote del balón, venga, pues vamos a botar el balón. Recuerda que no es darle golpes con la palma, sino con la llama de los dedos, como el yo-yo, tenés que ir controlándolo. Venga, que eso ya más o menos lo controlamos. Fantástico. Pues ahora vamos a hacer un bote en movimiento. Venga, movimiento. Y casi todos los niños miran al suelo. Es normal la inseguridad, están mirando al suelo. Lógica. ¿Cómo puedes condicionar tú eso también? Pues a lo mejor te puedes poner delante, mirad, tenéis que mirar cuántos dedos tengo y ya pues, no, se le escapa. Son estrategias que nosotros utilizamos precisamente para que el jugador o la jugadora vaya adquiriendo esos conocimientos. Y creo que es una analogía bastante cercana a lo que tú comentas. O sea, si lo metemos todo de golpe... Y yo he cometido ese error al principio cuando empezaba, que yo veía un poco y era como, me encantaba, yo ya iba viendo los fallos y ya lo iba corrigiendo. Claro, veía que uno lo hacía mejor por sus propios talentos o porque ya tenía una experiencia, conocimientos previos de haber partido con su papá o con su mamá, y otros porque no tenían esa posibilidad. Entonces nosotros tenemos que ver realmente, analizar qué tipo de jugadores, o en este caso alumnado tenemos, y en base a ello pues ir construyendo esos conocimientos previos, partimos de ellos, y luego la práctica no espaciada, no parcelada, si no recuerdo mal, de ir metiendo ese contenido o ese objetivo que queramos trabajar con ellos para que la memoria de trabajo no haga ¡bumba! ¿No? Y al final se frustren, no llegan a adquirir el conocimiento o la habilidad necesaria. Claro, porque como expertos en lectura o en escritura o en determinados temas, los maestros, olvidamos cómo llegamos ahí. Claro. Y no hay que olvidarlo. Hay que llegar por desglose. Hay que ir desglosando ese conocimiento en pequeñas unidades de nuevos conocimientos para que el niño tenga tiempo de cogerlos, practicarlos y irlos resumiendo y luego, evidentemente, irlos ligando los unos con los otros para formar ese concepto más global que le va a permitir ya pues, valerse por sí mismo. Al final nuestro objetivo siempre con los alumnos, ¿verdad?, es la práctica independiente y que se valgan por ellos mismos y que por tanto sean competentes, ¿no? Utilizando la nomenclatura actual de las competencias. Es imprescindible que sean competentes, claro. Pero ¿cómo llegamos ahí? Pues no metiéndoles en el ruedo con la capa y el toro saliendo. Antes de meterse delante de un toro hay que practicar con la silla, ¿no? Aquella con ruedas y ir haciendo poquito a poco. Y me parece que tu analogía del básquet es magnífica, es perfecta. Y un músico también podría explicar cómo aprende a tocar un instrumento y los pasos son también esos. Totalmente, a mí me ha servido mucho. Es cierto que muchas de las cosas, no quiero tampoco aquí parecer pretencioso, ¿no? Pero es verdad que a lo largo de equivocarme tanto y luego de hacer una reflexión a posteriori, decir, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? Luego leo todas estas teorías o estas evidencias que tenemos o de las que disponemos a día de hoy, mañana o dentro, no sabemos, pero esto es lo que, bueno, por un trabajo fuerte de investigación, serio, riguroso, pues tenemos este tipo de información que nos permite, bueno, que nos da una serie de estrategias para que nuestra práctica como enseñantes pues sea la mejor posible, ¿no? Luego quería preguntarte la siguiente cuestión, y aquí también un poquito de polémica, y como sé que tienes que ya mismo te voy a hacer esta una más y ya terminamos, ¿vale? Que estás siendo muy amable conmigo y no te quiero robar mucho más tiempo, pero sí me gustaría saber, Albert, con docencia, o sea, empezamos con la ratio. Es que esto a la gente le da... A veces no me gusta meterle mucho, pero bueno, yo quiero hacerlo desde una mirada... El morbillo. Pero yo lo quiero hacer desde una mirada apreciativa, como te decía antes fuera, y constructiva, ¿no? Y a sabiendas de que cada realidad es un mundo, ¿no? Y aquí no hay soluciones mágicas ni cosas que digan, oh, esto es 100% es seguro. Aún así, bajo tu punto de vista, y si quieres yo también me mojo, en base a mi humilde experiencia, hablamos de ratio. Pero te hago la siguiente pregunta, que es un poco, en fin, subjetiva, pero bueno, se ve mucho, o digamos, pulula mucho por las redes, en este caso por Twitter. Con docencia, es decir, 2 profesores y 32 alumnos, o un profesor y 16 alumnos. ¿Sabes qué pasa? Que en investigación todo tiene letra pequeña. Entonces la codocencia, bajo unas variables, unos contextos y unas situaciones específicas que se puedan producir, es muy efectiva. La bajada de ratio, que parecería intuitivamente que tiene que funcionar, ¿no?
tiene que bajarse bastante, mucho más de lo que se pide por general, para que tenga realmente influencia buena y positiva. ¿De acuerdo? Entonces, en una tenemos que la aplicación es muy difícil a nivel humano, tiene que haber una coincidencia de feeling personal, profesional, de coordinación casi mágica. No quiero decir mágica porque se han dado casos y se puede producir, ¿no? Pero muy difícil de producirse y que todos esos elementos estén bien alineados para que esa conciencia funcione. Pero funciona si esos elementos están bien alineados. Y lo otro, evidentemente, para que sea eficiente, pide una inversión a nivel de público, que yo no la he contabilizado, pero entiendo que sería muy grande porque habría que hacer nuevas aulas y por supuesto hablamos de radios pequeñas, unos 12, 13 alumnos, por decir, entonces, por aula. Entonces, claro, para que eso tenga efectividad, es decir, si me bajas de 25 a 20, no hay un tamaño del efecto realmente significativo, importante, ¿no? Que sea exacto. Por tanto, esa letra pequeña hay que decirla. Y entonces, si me permites, y habiendo dicho esa letra pequeña de un caso y del otro, me voy a ir por la tangente con una tercera situación, si me lo permites. Por supuesto. Voy a hacer trampas y de hecho me encanta, porque al final esa pregunta está muy acotada. Y realmente yo no la considero una buena pregunta, la he sacado a colación un poco de lo que veo, porque sé que a veces hasta la gente le llama un poco la atención. Hablando de la atención, si queremos también generar aprendizaje, tenemos que captar la atención, que muchas veces nos vemos un poco, en fin, obligados en cierto modo a hacer esta cosa. Pero adelante, o sea, esto, vamos, todo tuyo. Gracias. Vámonos a primaria, Iván. Tengo 3 hijos, ¿vale? Uno está en edad universitaria, la otra en bachillerato y la otra empieza P3 este septiembre que viene. Imagínate, estoy servido por todos lados. Entonces, vamos con la más pequeña, que en algún momento va a entrar en primaria. Me pongo ya en primaria, ¿vale? Máxima ratios de 25, como sabemos, y a mí me dan la posibilidad y me dicen: tu hija Paula se va a ir a una clase de 25 niños, puedes escoger, y se va a una clase con 12, ¿de acuerdo? Pero en el aula de 25 está este maestro. Y este maestro es un tío que tiene en cuenta todo eso que hemos dicho, esa pasión, esos conocimientos, esos diseños curriculares de unidad didáctica genial, o sea, teniendo en cuenta todo lo de la teoría de la carga cognitiva, uniendo todos esos ingredientes. Y en la otra aula, vamos a ser muy políticamente incorrectos, la de 12 tengo un zángano. Que ven los aires. Claro, por supuesto, en todos lados, o sea, eso es obvio. Eso no es... No soy nada corporativista. Exacto. A mi hija manda la de 25. Así te lo digo. Es decir, claro que la ratio va a mejorar, y ese que está en la de 25, si baja a una de 12, su rendimiento va a ser espectacular. Mucho más que con 25. No lo dudo, ¿eh? El problema está en que seguimos siendo quizás la parte de la ecuación más importante, y a mí eso me responsabiliza muchísimo. Somos una de las partes más importantes de toda la educación. Entonces, hay que mejorar muchísimas cosas en inversiones, y estoy de acuerdo. He hecho huelga hace pocas semanas aquí en Cataluña. Es cierto que yo un poco no la secundé, sí, un poco aquí en Granada, pero yo no puedo, en fin, no puedo ir para allá, me pilla muy lejos. Pero que estuve ahí, ¿no? y la secundé, por supuesto. Pero, dicho eso, en mi aula no quiero excusas. En mi aula. Me toquen los que me toquen, el número que me toque y de la procedencia que me toque. Voy a trabajar para intentarlo hacer lo máximo posible, porque sé, y no desde una posición de superhéroe ni de salvador del mundo, voy a hacer mis horas, voy a dar lo mejor de mí en la medida de lo posible, porque sé que eso marca mucho más la diferencia que me quiten alumnos.
Si me los quitan, mejor. También te digo, no estoy yendo en contra de... Pero me gusta poner más el foco en qué puedo cambiar. Es decir, lo que no voy a poder cambiar es ni el gobierno, ni las leyes, ni los gurús educativos y su terrible y absurda influencia en todo el tinglado de leyes. Mi realidad es el aula. Y en el aula, vuelvo a lo del EGB y primaria, lo esencial sigue siendo lo mismo. Esos maestros de la República que hicieron maravillas en su momento, ¿verdad? En unos tiempos horrorosos, con unas ratios terribles y además con diferentes edades dentro del aula, fueron capaces, aún hoy, 90 años después, somos capaces de recordar su legado. No vi a ninguno. No, hombre, iba a decir quejarse por Twitter, por supuesto. No teníamos eso, no se quejaba. Que hacía su trabajo lo mejor que podía. Creo que en muchos casos se salió enormemente bien. Por favor, rescatemos eso, ese espíritu, pero no de salvadores del mundo, ¿eh? No me gusta tampoco a mí esa imagen del profesor Superman y superhéroe. No, porque tenemos vida. Yo soy maestro porque me encanta, me chifla, pero soy marido, soy padre, soy amigo, soy hermano, y esas cosas las soy antes que maestro. También te lo digo. Eres humano, en definitiva. Exacto. Es que eres humano. Entonces no podemos tampoco... y de hecho yo también se lo comenté a un profesor mío, a veces cuando ponían todas las responsabilidades de, como te comentaba también fuera, ¿no? Del plan de hacer un tutorial, un poco de hacer un tutorial, cuando ves la cantidad de responsabilidades, no sé qué, digo, wow, pero esto lo ponen aquí de superhéroes, a ver, que se pueden hacer, ¿no? Pero, wow, no, que sobrecarga, hablando de la sobrecarga, claro, es una sobrecarga que te genera un desgaste emocional, físico, un estrés que dices, pero... Es que hemos también delegado en la escuela mucha cosa que sinceramente no me enrolé para eso. Claro. ¿Me entiendes? Entonces permíteme una semi-broma, pero la digo también muy en serio. Cuando perdemos el claustro, más hablando de almuerzos saludables que de contenidos, creo que tenemos un problema. Pero no porque no considere que no sean importantes los almuerzos saludables, pero no podemos estar perdiendo un claustro en estas cuestiones, porque la cuestión alimentaria y alimenticia tiene que también responsabilizarse la familia. Y yo soy padre de 3 y me responsabilizo. No quiero que el maestro lo haga. Claro. En ese sentido. Entonces a veces nos hemos metido dentro de una serie de cuestiones que están bien mientras no intercedan en el debate real de lo que hay que hablar en un claustro. Creo claro. Que es de aprendizaje y educación y conflictos reales que pueden haber entre los niños, que hay que resolverlos, disrupciones de alumnos, eso es de lo que hay que tratar. Sí, cuando te escucho, yo lo asocio, se me viene a la cabeza una palabra, ¿no? Que al final es eficacia y eficiencia. Es decir, que eso no quiere decir que lo que comentas, y creo que esto lo estás explicando muy bien, ¿no? Y queda claro, ¿no? Que no es decir, no, de esto no se habla, no. Sí, dama y caballero, por supuesto, nadie está diciendo que esto no se aborde, pero que tenemos que entender que somos enseñantes, somos educadores, y que también tenemos que saber cuál es el papel de la escuela y también cuál es el papel de la familia. Nosotros estamos para colaborar, también para apoyar, para guiar, pero hay cuestiones que, hablando de los objetivos, que tenemos que ser más eficientes, también porque si no luego nos desviamos realmente del camino. Y más que desviarse, que también se puede entender más esta expresión, y más hoy en día, ¿cómo que te vas a desviar? No es desviarse en sí, sino lo que hace con la teoría de la escala cognitiva es que nos sobrecargamos y al final creo que nos perdemos del sentido sí. Y del significado real que creo que tiene al final nuestra propia, o la práctica de todos los maestros y maestras. Yo todavía estoy ahí en formación, pero sí por lo que observo, por lo que veo, por lo que estudio, es la que debe darse, ¿no? Y para ir cerrando ya, mira, hubo una cuestión que también quería compartir contigo, que le escribí también a Juan, ¿no? Y me gusta mucho porque tú me has comentado algo que haces mucha hincapié en la figura, en la persona, ¿no? En cómo transmite, ¿no? El hecho de cómo llevar a su entorno particular, ¿no? Ejerce su práctica docente. Y sería el tema del experto
en educación, que yo creo que era un término amplio, pero bueno, que no entra ahí, ¿no? Y el Juan decía, bueno, y no hablaba tampoco de instituciones, ¿no? Expertas, ¿no? Organismos expertos. Y yo me planteaba la siguiente cuestión, ¿no? Es decir, si hablamos de cuando algo falla dentro de una colectividad, ya sea en educación, ya sea en seguridad, o cuando, no sé, la policía se equivocan, "Oh, todos los policías son malos, no, todos los profesores son malos, todos meten a unas malas praxis, por llamarlas de alguna manera, Sí, 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 sí. meten a toda la colectividad. Entonces yo muchas veces digo, a ver, en toda colectividad siempre, no que se puede dar malas decisiones en un momento dado, puede haber cosas mejores, pero cuando hablamos de una institución, esto es una opinión muy personal mía que quiero compartir contigo. Si les queremos dar o la queremos valorar como calidad, como experto tiene buena calidad, o este cole es mejor, o este equipo de baloncesto, este club es mejor, por decirlo, porque ese club, esa organización, esa panadería, ese charcutería, lo que quiera, al final ese buffet de abogados, llama lo que quiera, al final toda la colectividad. ¿Por qué es mejor, es peor? Porque yo siempre digo, no es en sí el ente, sino son las personas que forman ese todo. Es mi opinión, ¿eh? Son personas, entonces, en base, y lo caso con lo que tú hubieras indicado de la radio, si aquí hay un profesor X y aquí hay un profesor Y, ¿dónde se cae la balanza? Entonces yo creo que al final, ahora de tomar nosotros determinadas decisiones, si somos consecuentes, vamos a evaluar realmente qué grupo de personas forman esa entidad. El carnicero es de confianza, la carne que compra está en buenas condiciones, me engaña, me pone más, me cobra menos, ¿cómo lo tiene? Entonces yo creo que al final eso, la propia naturaleza humana, nuestro propio trabajo, a ver, que no siempre es verdad que es reconocido del todo, pero si tú eres constante y te unes con un grupo importante, eso al final acaba teniendo impacto y visibilidad, ¿no? Entonces, claro, es lo que viene a decir, ¿no? Muchas veces nos perdemos ahí, ¿no? Evalúa bajo tus circunstancias, ¿no? La externa, interna, y a raíz de ahí toma la decisión que mejor considera oportuna. Y bueno, si quieres criticar, que la gente es libre, que la gente critique lo que le dé la gana, ¿no? Yo siempre invito a la crítica que sea argumentada, que sea reflexiva, que sea, y te lo compro, respetuosa, que tú muy bien lo decías al principio. Y creo que es una de las maneras más potentes para realmente construir lazos de unión, para ir mejorando aquellas cosas que sean susceptibles de mejora, valga la redundancia, y por ende podéis caminando en este a veces crudo y áspero camino hacia el Eterno más más angosto y lúgubre, ¿no? Que te puedes encontrar. Me ha gustado, me ha gustado me ha encantado. Y nada, y para ir cerrando ya, que ya sí nos hemos pasado, dos últimas preguntillas muy rápidas. Una de ellas, que sé que esto es un poco complicadilla, pero 2, 3 consejos personales que nos daría a nosotros como futuros maestros y maestras de cara a cuando nos enfrentemos por primera vez a lo que es el ecosistema de un aula. Es difícil, ¿eh? 2, 3 cosillas que tú digas, oye, pues mira, tal, que no es que sea todo así, porque cada uno tiene su experiencia, pero bajo la opinión de Don Albert, ¿cuál sería, qué nos daría a nosotros, aquí los neófitos, ¿vale? Pues cuando nos plantamos en el aula y digamos, wow, ¿qué tenemos aquí? ¡Ostras! Olvida todo lo que te explicaron. Encantado. Me la noto. Sé tú mismo. Be water, my friend. Be water, my friend. La verdad, es decir, zambúllete, disfruta de la experiencia. A veces es durísima, frustrante, terrible, pero se ama. Y ese es el verdadero amor, ¿no? El que ama no solo las potencialidades, lo bonito, lo positivo de algo, sino todo aquello más feo, ¿no? Y menos romántico, por decirlo así. Entonces, no os queméis. No os queméis, no os salvéis del mundo, sencillamente haced de maestros y sed un buen maestro para vuestros alumnos. Con todo lo que eso implica, que no es poco, ¿eh? No, o sea, lo que has comentado, tiene una carga cognitiva importante también. Desmenúzalo poquito a poquito. Eso ya es trabajo nuestro, ahí lo tienes, y ahora vosotros ya vais troceándolo poquito a poquito, vais disfrutando del camino, no vayáis al final de que todo va a ser todo de colores, todo va a ser bonito, no. No va a ser. El hecho de, y bueno, me gusta mucho lo que dices, la verdad. También a veces yo, el hecho de tener yo una experiencia laboral y vital, como te comentaba, de
estamos trabajando. Entonces, para hacer un vídeo tú solo, explicándolo, porque es genial. Sí, bueno. Historia, un currículum. Sí, es cierto, pero la perspectiva que te da el hecho eso de haber empezado a trabajar con 12 añitos, ¿no? Que le echaba una mano a mi padre de hermano los fines de semana. Y la historia la cuento muy rápido. Era porque quería una bicicleta. Era la época de Indurain, si os acordáis, Indurain, con el Tour de Francia. Y yo quería, y todos mis vecinos, pues tenían allí bicicleta nueva, menos yo. Y yo, pues papá, pues yo quiero una bici. Y mi padre así, ¿yo quiero una bici? Sí. Vamos a trabajar de verdad. ¿Cómo? ¿Tú quieres bici? Pero papá, pero que Carlos o Fede tiene bicicleta. A mí me importa un carajo Fede, Manolito y el otro. ¿Tú quieres bici? A trabajar. La mejor bici que he cuidado en mi vida. El de donde más orgulloso me he sentido, que ahorré mis 11.000 pesetillas de aquella época para comprarme una bicicleta allí en el Continente, que no quiero hacer publicidad, pero bueno, en fin, que antes era Continente, el actual Carrefour. Y de verdad que esa experiencia la tengo grabada aquí a fuego. Y luego ya pues todo lo que lleva el hecho de haber tratado con la gente de cara a público, ves como un poco el comportamiento humano. Es decir, que el hecho de estar, o tener nosotros, o al menos a lo que aspiro yo, ¿no? La inmensa responsabilidad y también el honor, de poder aportarles, como te decía, mi pequeño granito de arena a cada una de esas mentecillas que están en construcción. Para mí eso es, lo digo, la gente dice que no, para mí eso es, lo tengo claro, me apasiona, lo he vivido en los 2 meses que he estado, ha sido una experiencia, no te he comentado mucho, ya te digo ahora, increíble, o sea, con dificultades, porque había momentos complicados, pero el cariño que te dan en esa edad, las niñas y los niños, como tú sepas llegar a ellos. También jugamos con ventajas, ¿verdad? Claro. Estamos en primaria. Entonces, claro. Hablamos de primaria, ojo, exactamente. No estamos hablamos de primaria. No es secundaria, ni instituto, ni bachiller, que ya, eso ya es otra cosa. Quizás es otra cosa, ¿no? Es más complicado, otras realidades. Te escuchaba lo de la bici y fíjate, no he podido dejar de hacer la analogía mental de también ese aprendizaje que al alumno le ha costado y se ha esforzado, pero que ha conseguido, ese aprendizaje se queda ahí para siempre también, Es decir, cuando digo aprendizaje, digo un aprendizaje con todos sus pasos, no el empollar para vomitar en el examen, sino el aprendizaje, el cambio que se produce en la memoria a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se ha conseguido mediante el trabajo y el esfuerzo, el alumno también lo valora mucho y se motiva un montón. Para seguir. Coincido contigo, por eso yo también a veces me gusta mucho el tema de los retos, ¿no? Pero que estén bien medidos, también lo dices tú, lo dice Juan, ¿no? De retos, pero que no sean ni muy difíciles, ni tan bajos que no les... No, o sea, y ahí está el arte que tenemos. Cómo diseñar ese tipo de retos que estén ajustados y equilibrados a la necesidad de la clase, o por grupo, uno mejor, otro peor. Ese es nuestro reto, y creo que realmente ese es no sé, la oportunidad y también el honor que tenemos de poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Para que llegue al alumnado. Y para ir cerrando ya, me puedo imaginar el libro, pero yo te voy a preguntar igualmente, ¿no? Para ya ir cerrando esta charla. ¿Qué libro nos recomendaría Albert para la lectura? Sí que es verdad que ya hemos nombrado uno antes, y por supuesto lo recomiendo, y te voy a hacer trampa, que necesito recomendarte un segundo, que me imagino que también te habrás leído, y si no, que es el de Daniel T. Willingham, ¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela? Me parece que es un complemento perfecto al de Héctor Ruiz, el de Cómo aprendemos, y es una delicia de libro, una delicia. Y sobre todo, quita mucha presión. A veces nos sentimos mal los maestros por eso, ¿no? Por eso del aburrimiento y que el niño no quiere ir a la escuela, ¿no? Y te puedes llegar a sentir mal. Quita mucha presión. No olvidemos que también fuimos alumnos y aunque seamos maestros también nos aburrimos soberanamente en la escuela muchas veces. Muchas veces. No hay que dolernos, no nos tiene que doler el decirlo. La escuela no siempre es divertida. Tampoco no siempre es útil ni tampoco siempre es eficaz, ¿de acuerdo? Pero en muchos otros momentos es todo eso y más. Totalmente de acuerdo. Pues nada, ahí quedan ambas recomendaciones, las cuales yo también acompaño, también recomiendo. Ambas lecturas las he hecho, por cierto, entre otras muchas, y la lectura, como también ya hacía en un vídeo anterior, creo que es fundamental también para generar ese pensamiento un poco crítico, para que nuestras conexiones también trabajen de una manera más eficaz.
Y nada más, Albert, decirte que ha sido un auténtico placer, ha sido un lujo, he estado súper cómodo contigo, me ha fascinado charlar y ha sido una experiencia que tengo que de verdad reconocerte que me ha chiflado. O sea, y siempre es bonito porque cuando tienes la oportunidad de hablar con perfiles como por ejemplo el tuyo, ¿no? Con esa mirada, como digo, apreciativa, esa mente abierta, rigurosa a la vez también, ¿no? Y con sentido del humor, humilde. Y es una palabra que también, aparte de la que tú comentabas de respeto, a mí hay otra también que me gusta mucho, y es la humildad. Es decir, oye, soy humano, hago lo posible por ser cada día un poquito mejor, pero no soy perfecto. Me voy a equivocar, seguramente diré algo que no te convence, que no te gusta, lo que sea. Pero siempre partiendo desde el respeto. Dime lo que quieras, respeto, argumentación, y a partir de ahí lo que cada uno quiera. Así que nada, que no te robo ni un minuto más, que ha sido un placer, Iván, agradecerte la invitación, el que hayas contado conmigo. Me hacía pavor la situación, te soy sincero. Ya veremos cómo queda luego, ¿vale? Pero solo por el rato de ahora, y ya valdrá la pena todos los haters que vengan después. O sea que no se asumen, eso ya no me lo quita nadie. Ha sido un placer y te agradezco mucho la invitación, como te digo, y te agradezco mucho que hagas también esta labor de divulgación también por tu parte respecto a todos esos aspectos ligados a la educación, que buena falta hace. Vosotros sois también, en cierto modo, una parte de mi inspiración, y lo tengo que decir así, porque al final también, como hablábamos, uno también decide de con quién rodearse, o a quién seguir, o de quién nutrirse, que a mí también me gusta, y es cierto que vosotros, en este caso, también habéis tenido un impacto positivo en ese sentido, aparte también de mi propia curiosidad intrínseca, ¿no? Pero vosotros la estáis potenciando a base por vuestro trabajo, porque os veo, os sigo, también quiero ver cómo lo hacéis, porque quiero parecerme a vosotros en ese sentido, y ya te digo, y claro, tener la oportunidad, pues, de hablar en directo, aunque no estamos presentes, por desgracia, por la distancia, pero a veces Twitter está muy bien, pero a veces yo he hecho en falta eso, que ponernos cara, ponernos voz. Sí. Bueno, sí, que la cara según, pues bueno, en Twitter hay perfiles que no hay ni cara, que son todos seudónimos, que yo a veces digo, bueno, en fin, yo respeto, pero por lo menos, pero al menos tener esta posibilidad, ¿no? Que sea un ratito de hablar. Sí, es ir más allá del personaje creado en la mente de cada uno. Exacto. Que nos creamos un personaje viendo a los otros escribir en Twitter y no deja de ser una parte. Quizás así también nos podemos conocer mejor, hemos hablado antes fuera de micro, con lo que aún más distendidos y más nosotros. Sí. Bueno, ha sido genial la experiencia, de verdad. Totalmente. Pues nada más, pues esto es todo aquí, inauguramos, rompamos la botella aquí de la primera entrevista y nada, cerramos ya. De todas formas, bueno, la gente que vea que yo sobre todo esto no lo hago. Yo lo hago por el placer, sobre todo, de conversar contigo o con los que vengan, por yo también enriquecerme de vuestras experiencias, de vuestros conocimientos, y luego ya pues todas aquellas personas pues que quieran pasarse y que lo vean, porque al final es 1 hora y pico, y a veces por la gente 1 hora dice mucho tiempo, pero que realmente no es mi objetivo. Mi objetivo sobre todo es eso, el tener la posibilidad de poder hablar, también el hecho de mejorar y exponerme a una cámara, porque luego mi práctica supone eso, tengo que saber explicarme, tengo que mejorar mi competencia comunicativa. Entonces, esos son realmente mis principales objetivos. Lo que luego ya venga detrás, pues ya vendrá mejor, peor, pero para mí eso es terciario. Lo dicho, que no me enrollo, que 1.000.000 de gracias, que pasen muy buenos días y, por supuesto, seguiremos en contacto sin lugar a dudas. No lo dudes. Un abrazo. A ver, un fortísimo abrazo. Chao, hasta luego. Adiós. Chao, chao. Esto es todo. Si han llegado hasta aquí, agradecerles de corazón su atención y por supuesto y como no a mi querido gran Albert por regalarme este rato tan ameno. Francamente he disfrutado como un niño chico, una auténtica barbaridad. En cualquier caso también todo lo que se comente o lo que comentamos en este tipo de charlas siempre está, digamos, supeditada a la crítica, a otras opiniones diferentes, que siempre les invito en el apartado de comentarios pueden dejar su opinión, siempre a ser posible desde una mirada apreciativa y constructiva. Así que nada, esto es todo. Si les gusta este tipo de contenido, pues les invito a que le den al like, a la campanita para suscribirse al canal y seguir recibiendo este tipo de contenido. Y nada más, desde aquí, mandarles un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.